acaba de hablar Emiliano García Paje y esta es la cuestión clave ahora mismo es esto, es el jaque mate, acaba la legislatura o el gobierno tiene escándalos puntuales con personas puntuales, pero puede seguir legislando y tiene mayoría en el Congreso. Esta es la clave ahora mismo. Emiliano García Paje. Pero cuando algunos convierten la política, el gasto de todos, el dinero de todos, lo convierten en un basurero, no sé en otros sitios, pero aquí los mandamos a la basura. Y no solo a la basura, si es posible a la cárcel. No se puede admitir ni un milímetro. Aquí no practicamos la política de mirar para otro lado. A mí y a la gente que trabaja conmigo, la moral no nos la van a quitar fácilmente. Y desde luego, nunca nos la van a quitar aquellos que no saben lo que es la moral. Me hablabas de la diferencia con el alcalde de Algeciras. Yo creo, y además lo conocen, el alcalde de Algeciras se le imputan muchos otros casos de malversación, de tráfico de influencias, y por tanto creo que no se puede absolutamente comparar como lo que estamos tratando aquí, que son casos y conductas impropias y conductas machistas y asquerosas, también lo quiero decir así. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Losada, ¿cae el gobierno? ¿Esto es jaque mate a la legislatura? Bueno, eso habría que preguntárselo al guapo, que por cierto, yo pensé que el guapo eras tú, pero ahora acabo de descubrir que es Pedro Ya te digo Sánchez. yo que no. Hay que preguntárselo al guapo porque el guapo es el que controla los tiempos y el guapo es la que tiene la capacidad de convocar o no convocar elecciones. Yo creo que es importante recordar esto, ¿no? Si más gente que habla tanto de la Constitución se la leyera, a lo mejor recordaría que nuestro sistema es como es. El gobierno está blindado y solo hay dos maneras de que el gobierno caiga. Una, que el presidente disuelva y convoque elecciones. Dos, que se presente una moción de censura. A partir de ahí, lo que acabamos de conocer, bueno, yo creo que tenemos que tranquilizarnos todos un poco y ser un poquito más prudentes. Lo que estamos analizando, lo que estáis analizando desde ayer y hoy, que yo sepa, es una investigación que todavía es secreta. Entonces, si por una información que todavía es secreta, por muy espectacular que sean las filtraciones que nos están llegando, ya estamos convocando elecciones y tumbando al gobierno, me parece un poquito precipitado. Tenemos el sistema que tenemos, funciona como funciona, y que un gobierno continúe o no es una cuestión aritmética. O tiene los votos o no tiene los votos. Ayer vimos que tenía votos para una cosa y que no tenía votos para otra cosa. Eso es la realidad política en este momento. ¿Cuál puede ser el problema? Yo creo que el problema es el ruido, el volumen de ruido que hace que en algún momento, aunque los números sigan saliendo, aunque la aritmética siga saliendo, haga que en el Partido Socialista y Pedro Sánchez, el guapo, se plantee si realmente merece la pena continuar con una legislatura donde todo es ruido y la acción de gobierno, con sus aciertos y con sus errores, es imposible de comunicar. Bajo ningún concepto, las denuncias se borraron. Bajo ningún concepto. Pasados los 90 días, desde su registro, el sistema las oculta para extremar las garantías de protección de datos. Se conoce como ofuscación en el argot informático y es un procedimiento que el sistema efectúa de manera automática con todas las denuncias, sean anónimas o no lo sean. Lo que usted me comenta de la jueza Ladana, primera noticia, sabe usted más que yo, claramente el ejercicio de mis competencias como jefe de la oposición y de exigir al Gobierno de España que hubiese decretado la emergencia nacional, como dije, desde el primer instante a las 48 horas que pude llegar a Valencia. Y ese es mi posicionamiento y mi papel permanentemente. No pedimos la declaración de emergencia nacional porque según el propio Gobierno no iba a traer más efectivos, ni iba a hacer que llegaran antes. El presidente de mi partido me lo aconsejó. El presidente de mi partido me lo aconsejó. Y ahora con la Dana también mentiras. Una de las primeras mentiras fue del propio Feijóo. Feijóo llegó a la Comunidad Valenciana, llegó a Valencia 2 días después de la Dana. La Dana fue el 29 de octubre, llegó el día 31. Y esa mañana lo primero que hizo es lo que hace siempre el Partido Popular, alabar a su gobierno autonómico, todas las culpas a Pedro Sánchez y al Gobierno de España, con mentiras
y desde luego también mentir cuando afirmó que había estado informado en los días anteriores pormenorizadamente por parte del señor Mazón. Ni siquiera Mazón y el registro de llamadas que pone en duda a su propia secretaria ha incluido entre las llamadas al señor Feijóo. De manera que o miente Mazón con sus llamadas, que también entendemos que miente, o mintió el señor Feijóo. Y como es importante saber si hubo comunicación para tomar las decisiones o para la no toma de decisiones que podían haber salvado vidas, es importante, imagino, y por eso la jueza de la Dana llama a declarar al señor Feijóo, que no es menor, no es una cosa menor. Hay intención política. Escucha al Partido Popular la semana pasada anunciando la operación que hemos vivido esta semana. Escucha. Yo le pediré que cese usted a alguno de sus compañeros dentro de las próximas semanas cuando se hagan públicas determinadas informaciones. Ha dicho usted que vamos a tener informaciones en las próximas semanas de compañeros del Partido Socialista. ¿Quién le pasa la información al Partido Popular? ¿Me lo puede usted decir? ¿Quién es? ¿Tiene el Partido Popular alguna información subterránea por parte de alguien que conoce los procedimientos judiciales? ¿Por parte de la UCO? ¿Por parte de la Fiscalía? ¿Por parte de la Judicatura? ¿Por parte de la Policía Nacional? Juanlu, ¿y esto? Muy torpe el portavoz del Partido Popular al dejar ver algo que todos sabemos, y es que el PP tiene contactos y está muy imbricado con el poder más oscuro, no limpiado de las épocas de las cloacas del Partido Popular. Todo eso lo sabemos. Lo que pasa es que justo después de que condenen al fiscal general del Estado por supuestamente haber filtrado un correo electrónico, que de pronto salga alguien del PP a decir que él tiene información que en teoría no debería tener, es bastante torpe, y Felipe Bolaño le ha respondido de la única manera posible. Pero el Partido Socialista tiene que tener muy claro, si el PP tiene tanto poder, si la fuerza conservadora es tan fuerte dentro de grandes aparatos del Estado, pues la izquierda tiene que ser mucho más pulcra, mucho más cuidadosa y mirarse muy bien las espaldas para ver con quién se junta y en qué momento. Leire Díez es la fontanera al servicio de un grupo de empresarios enfadados con las cloacas y con Villarejo, o es una fontanera al servicio de una trama corrupta de Santos Cerdán. A día de hoy todavía no lo sabemos, pero la cosa pinta cada vez peor. Pero hay aquí eso que está diciendo usted, hay aquí operación policial o hay aquí política, porque el Partido Popular anunció la semana pasada en el Senado que esto venía. Creo que se producen las dos cosas y además es algo que desgraciadamente en nuestro país es bastante normal. Parte del sector judicial, parte de la policía, pues como todos los seres humanos, todo el conjunto tiene ideología y una parte de ellos es una ideología muy conservadora, especialmente en el Poder Judicial, y por lo tanto no es extraño que entre los contactos que se hayan hecho a lo largo de sus carreras sepan y filtren determinadas informaciones con motivos partidistas, con motivos ideológicos, pero aquí hay una gran diferencia con el caso del fiscal general, en el que finalmente ha sido condenado, en mi opinión, sin pruebas directas, bueno, creo que es evidente para todo el mundo, y con indicios que lo hacen bastante dudoso y bastante más político. Aquí lo que tenemos son más que indicios, tenemos pruebas de unos casos de corrupción de Ábalos, tenemos hasta la información que conocemos en el día de hoy, también de Cerdán, y por lo tanto sí que hay, parece un proceso con mucha base, con mucho fundamento, que por supuesto también es usado con un carácter partidista, pero como decía antes, creo que el Partido Popular aquí no va a salir beneficiado, porque todo esto a la población que se viene sumando caso de corrupción tras caso de corrupción le cansa, y lo que hace es finalmente dirigir su atención, su rabia frente a toda la política, frente a la democracia. Esto ha pasado en otras épocas, se está pasando en muchos lugares de Europa, y esto, el principal beneficiario es la antipolítica en sus diferentes manifestaciones. Por lo tanto, el Partido Popular, aunque intenta rentabilizarlo, es improbable que sea el principal beneficiario. Te voy a preguntar enseguida, y le quiero preguntar también a Pepe Pezarena, periodista también de muchos años, y a Maraña, ¿qué es lo que va a salir tan bueno? Si es que va a salir algo, porque, ojo, ocurría esto en el Parlamento y Bolaños decía al Partido Popular, ¿quién le están pasando información delicada? Cuéntelo, ocurría esto, cuidado, ojo a esto. ¿Por qué se dicen este tipo de cosas en sede parlamentaria incluso, Bueno, a ver, ya sabes, mi función es periodista, ¿no? Hacer periodismo, entonces yo no tengo ninguna capacidad de deducir si va a haber próximas informaciones que afecten gravemente, como dice Pepe Pezarena, a la mujer del presidente del gobierno. Si alguien anticipa, intuye eso, será con alguna base.
Y en ese sentido yo creo que sí es preocupante desde el punto de vista democrático que haya estamentos del aparato del Estado que estén anticipando informaciones con una intencionalidad política o que alguien puede utilizar con intencionalidad política. Y esto ya lo hemos vivido en los últimos años reiteradamente. Pablo Iglesias, que está ahí, sabe de lo que hablo y lo hemos denunciado muchas veces, y quienes están ahora mismo al frente del gobierno desde hace tiempo lo están sufriendo también. Y esto de que alguien diga constantemente, este señor pa'lante, y a los 4 días haya un informe, haya una acción del tipo policial, judicial, la que sea, que vaya en esa dirección, yo creo que nos debería preocupar a todos, porque no es un funcionamiento higiénico normal de salud democrática. Entonces, independientemente de la ideología, del partidismo, de las siglas, esto es preocupante en términos democráticos, ¿no? Claro, decías lo que va diciendo en las redes sociales Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y acabamos de oír como en sede parlamentaria también se dice, según lo que va a salir, sí, Gloria. Sí, es que una información, Luis Santamaría, que es el senador que está diciendo esto, fue delegado del gobierno en el País Valenciano cuando por el Partido Popular. Por el Partido Popular, cuando las cloacas del Estado, y piensa que un delegado del gobierno tiene a sus órdenes a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo digo porque puede ser una fuente bien informada, y sabemos pero también los periodistas tenemos informaciones antes, o sea, la cuestión también hay que tener un poco medirlo de alguna manera. Un momento, esperadme, Maraña, dime. Sí, no, quería introducir en este punto en el que estamos la contradicción absoluta, a mi juicio, de que los mismos que acusan de que vivimos en una dictadura, de manera que el gobierno controla y domina los aparatos judiciales, policiales, informativos, etcétera, se produce todo esto que estamos comentando, ¿no? Entonces, de alguna manera habrá que denunciar que, oiga, o es de noche o es de día, pero aquí no hay equidistancia posible. Es decir, no es así. Buenos días, hombre, preocupada. Te puedes imaginar, es que cualquier radio, cualquier periódico que leas, pues la situación, y después de lo de ayer, la situación es muy complicada. Y yo creo que, a ver, a mí el ejemplo que tú has puesto de ese senador el otro día anunciando ya lo que iba a pasar, cuando sabemos que además unos vídeos de Cospedal, sobre Cospedal, etcétera, etcétera, han estado guardados 2 años en un cajón. Pues bueno, te das cuenta de que algo iba a pasar. No sabíamos qué, pero algo iba a pasar. Y efectivamente, pues ha pasado. Pero nadie habla de Almería. ¿Por qué no hablan de Almería? Oye, porque allí tienen formada la de Dios. El PP, los del PP. Pero nadie pronuncia la palabra Almería, ni así en otros lugares donde puede afectarles. Todo es todos los días, todo el rato, todo el tiempo, hablando de lo que ocurre en el PSOE, que me parece muy bien que se dé, pero hablemos de todos. ¿Tú, Rosa, crees que la legislatura cae con todo esto y con, dices tú, esta armada de presión mediática, si la quieres ver así, pero tú crees que esto cae? Porque aquí lo que se está contando, lo grave no es quién lo está contando y cuánto se está contando, sino si es verdad o es mentira. ¿Esto tumba la legislatura? Bueno, si se sigue contando continuamente y no se habla de otra cosa, claro que tumba la legislatura. ¿Por qué? Bueno, porque la gente está harta, quiero decirte. Pero es que no se dice de todos, que a mí es lo que me extraña. Yo conozco muy bien a la otra parte. O sea, quiero decirte que tendrían para varios días estar dando clases y noticias, ¿no? Pero no se hace, no sé la razón, pero no se hace. Entonces, puede, pues hasta que aguante Sánchez. Yo la verdad es que cada día le admiro más. Porque es que con todas las cosas que le están pasando y con todo lo que le están haciendo, y es una persona que al menos se mantiene y sigue haciendo cosas e intentando cosas para la ciudadanía. Bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar, porque claro, todo tiene un límite, ¿no? Hay un movimiento para que esto ahora mismo deje en jaque al gobierno. Y se está señalando a María Jesús Montero. Montero ha respondido. Escucha, dice esto. Este señor se marchó de la SEPI hace 6 años. Desde hace 6 años no volví a mantener ningún tipo de contacto. Fue cesado por mi parte porque se produjo, recuerdan, la imputación relativa a las minas de Alcoya. Yo inmediatamente ceso a la persona de sus funciones. Entonces hace 6 años yo lo cesé. Ahora mismo pues no sé ni siquiera en qué situación procesal se encuentra. Losada, insisto, ¿esto puede ahora mismo comprometer la posición del gobierno o demasiado pronto todavía en la investigación?
es que es prontísimo. A ver, insisto, estamos hablando de una investigación de la que no sabemos prácticamente nada. Sabemos lo que vemos y es muy difícil de interpretar cuál es el contenido. Mira, aquí la cuestión es relativamente sencilla. La trama de corrupción que conocíamos hasta ahora, Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, presuntas tramas de corrupción, insisto, aquí no se ha demostrado todavía nada ni se ha condenado a nadie, parece que hay indicios sólidos, pero, insisto, todavía no hay ninguna condena como sucedía en el caso del PP. Hay dos grandes diferencias con respecto al caso de Mariano Rajoy. Una, había una condena, y dos, alguien presentó una moción de censura, y no quiero mirar a nadie. Alguien presentó una moción de censura, condición que en este caso está faltando. Quien puede presentar una moción de censura, mucho Twitter, mucho reclamar que se hagan plenos, mucho que no se esconda en la Moncloa el guapo, pero él tiene en sus manos un botón que puede apretar, que es el botón de la moción de censura. Bueno, todos estos casos de corrupción, el PSOE había logrado encapsularlos. Y el gobierno había logrado encapsularlos. Nos puede parecer mejor, nos puede parecer peor, cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que el daño estaba bastante controlado y que los cortafuegos estaban funcionando. La pregunta es si este caso, del que no sabemos prácticamente nada, y todo lo que sabemos son especulaciones, rompe esa encapsulación que había conseguido el Partido Socialista del Gobierno, separando la trama de corrupción de la acción de gobierno y del propio partido. El órgano contra el acoso ya ha concluido su trabajo en este caso. Y ha emitido un informe de conclusiones a las partes y a la Secretaría de Organización. Este informe, que contiene todos los detalles de su labor, es absolutamente confidencial. Javier Izquierdo, tengo que decirles que ayer por la tarde recibí su renuncia voluntaria por motivos familiares y profesionales, que quería emprender un nuevo camino profesional. Después empezamos a ver pues, informaciones en diversos medios de comunicación como que podía ser un posible caso de acoso. Tengo que decirles que el Partido Socialista no ha recibido ninguna denuncia con respecto a Javier Izquierdo. Ahora bien, dimite o renuncia a sus órganos de manera voluntaria, atribuyendo a unos motivos. Luego vemos en los medios de comunicación lo que aparece, en fin, yo creo que podría haber sido más claro. Por ello, hemos decidido, como secretaria de organización, he decidido abrirle un expediente informativo de oficio, sin denuncia, no la tenemos, pero dado que han aparecido también noticias como un posible caso, automáticamente abrimos el expediente informativo para esclarecer los hechos. No obstante, he de decirles que también animo, si hay algunas compañeras o compañeros que conozcan este caso, sobre todo las que posiblemente lo hayan podido sufrir, que lo denuncien, y si algún compañero o compañera tiene noticias al respecto, que por favor también lo puedan poner a disposición del partido.